Hola grupo, ¿cómo están? Vamos a comenzar con esta sesión y lo que quiero hacer primero es practicar un ejemplo más de composición de transformaciones. Entonces voy a definir dos transformaciones. Las transformaciones que vamos a trabajar en este caso son f, que va de R2 a complejos, donde la regla de correspondencia es esta: f de xy es igual a x más y más 2x más 3y en y. También voy a trabajar con la transformación g, que en este caso va a ser una transformación que va de complejos a R2, donde g de a más bi me va a devolver 3a menos b y menos 2a más b. Estas son las dos reglas de correspondencia que vamos a trabajar. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto en la sesión anterior respecto a composición de transformaciones, tenemos que investigar si existe o no existe compatibilidad en el dominio y codominio de las transformaciones que están interviniendo en la operación. De tal forma que si yo hago f composición g, pues entonces el dominio de la transformación lineal f tiene que ser igual al codominio de la transformación g. Si hacemos g composición f, entonces el dominio de g tendría que ser igual al codominio de f. Para este par de transformaciones ustedes pueden corroborar que pues efectivamente se cumplen cualquiera de las dos condiciones, en las cuales podemos definir f composición g o g composición f. Diferencia: una va a ir de complejos a complejos y la otra va a ir de R2 a R2. Entonces, si yo tomo en consideración f composición g, entonces el codominio de la transformación debe ser el codominio de f, que en este caso sería los complejos. Entonces f composición g va de complejos a complejos. Sería el dominio de g, que son complejos, y el codominio de f, que son complejos. En el caso de g composición f, entonces g composición f sería el dominio de f, que es R2, y llegamos al codominio de g, que sería R2. Así es como nos van a quedar las transformaciones f composición g y g composición f. Bien, solamente vamos a hacer una de las composiciones, entonces en este momento se me ocurre que hagamos g composición f. Entonces, reescribo nuevamente las reglas de correspondencia, en este caso g, que va de complejos a R2. Su regla de correspondencia es esta. En el caso de f, para f vamos a tener f de xy es igual a x más y más 2x más 3y en y. Bien, entonces si hago g composición f, eso quiere decir que a g la vamos a evaluar con f. Entonces, para obtener la regla de correspondencia, donde haya a, pues vamos a sustituir x más y. Donde haya b, vamos a sustituir 2x más 3y. Entonces, en la regla de correspondencia nos dice, me dice 3a, que sería 3x más y, menos b,
menos 2x más 3y. Y en el de abajo nos dice menos 2a, que sería x más y, más b, 2x más 3y. Bueno, ¿qué nos va a dar de resultado? Si hacemos la multiplicación y después reducimos con suma, nos quedaría 3x menos 2x, pues me queda x. 3y menos 3y es 0. La primera componente de la composición es x. Abajo nos queda menos 2x más 2x, 0. Y menos 2y más 3y, pues nos queda y. Bien, pues resulta que la composición G composición F de XY me devuelve el mismo vector XY. Y recordarán que en álgebra de transformaciones les comenté sobre un tipo especial de transformación que era la transformación identidad, que va de un espacio vectorial al mismo, en este caso, vamos a decir que va de R2 a R2. Eso quiere decir que G composición F es igual a la transformación identidad. ¿Por qué? Pues porque I de un vector U, en este caso de R2, me va a devolver el mismo vector U. Y resulta que estas dos transformaciones al componerse, pues efectivamente me está dando este fenómeno, en el que si hago la composición, pues entonces me va a devolver el vector original del que partí. Pues resulta que G composición F es igual a la identidad. Veamos con un diagrama de Venn qué es lo que está sucediendo aquí. Aquí tenemos el espacio vectorial R2 y por acá tenemos el espacio vectorial de números complejos. La transformación F va de R2 a complejos y la transformación G va en sentido contrario. G va de complejos a R2. Bien, con este diagrama de Venn podemos ver qué es lo que sucede. Pues resulta que con la transformación F estamos yendo del espacio R2 hacia el espacio de los complejos y con la transformación G invertimos ese camino, vamos de complejos hasta R2. Cuando usamos la composición, lo que estamos haciendo es ir y volver de un espacio al otro. Pueden darse cuenta que esto es, en cierta forma, invertir el camino en el cual estamos yendo. Si estamos yendo en el sentido de la transformación F, pues entonces estamos recorriendo el camino desde reales, desde R2 hasta complejos. Pero cuando aplicamos la composición, entonces estamos, digámoslo así, regresando sobre nuestros pasos hacia el espacio R2. Este es un concepto importante dentro de las transformaciones lineales que se conoce como la inversa. Es decir, la transformación G es la inversa de F y F es la inversa de G. Entonces, gracias a la composición de transformaciones, podemos establecer lo que son las transformaciones inversas, que si ustedes observan es exactamente el mismo proceso que revisaron en cálculo y geometría analítica cuando encontraron la inversa de una función. Para encontrar la inversa, lo único que hacen es la composición de una función con su inversa les devuelve la función identidad. Entonces, en este caso, la composición entre transformaciones lineales nos devuelve la transformación identidad. Ahora, aquí hay que considerar lo siguiente. Como son espacios vectoriales diferentes, la identidad va a tomar una cara diferente. G composición F nos devuelve la identidad en el espacio vectorial R2. Y F composición G nos va a devolver también la transformación identidad, pero en el espacio de complejos. ¿Qué bondades tiene la transformación identidad? Bueno, pongamos como ejemplo dos vectores. No sé, el vector z, que es 1 más i, y w, que es menos 3 más i.
Y supongan que yo quiero determinar si estos vectores son linealmente independientes. Bueno, como lo habíamos visto, si estamos investigando dependencia lineal entre dos vectores, pues resulta que si uno es múltiplo del otro, existe dependencia lineal. Aquí no sucede el caso, sabemos que el conjunto es linealmente independiente. Pero bueno, eh, los vectores en forma de números complejos, para poder analizar la dependencia lineal, si tuviésemos más, tendríamos que armar la combinación lineal y a partir de la combinación lineal resolver el sistema de ecuaciones para dar un dictamen. Bueno, ¿qué sucede si tenemos estas transformaciones G y F? Pues bien, voy a transformar a Z bajo G, la regla de correspondencia que teníamos. Entonces, ustedes pueden corroborar que la imagen de Z bajo la transformación G es 2 menos 1. En el caso de la imagen de W bajo G, pues en este caso sería menos 9 menos 1, que es menos 10, y 6 más 1, que es 7. Entonces, esas son las imágenes bajo la regla de correspondencia que hemos trabajado. Bueno, ¿qué utilidad tiene esto? Ya tengo vectores de R2, convertí los dos números complejos en vectores de R2 y según vimos en el espacio renglón, pues yo puedo poner estos vectores de R2 o R a la n, si tuviésemos más componentes, pues los puedo poner cada uno como un renglón de una matriz y entonces puedo escalonar 5 veces el renglón 1, le sumo el renglón 2 y sustituyo el renglón 2, 2 menos 1, y 5 por 2, 10 menos 10, 0, 5 por menos 1, menos 5 más 2, más 7, 2. Con esto, pues efectivamente nos damos cuenta que estos dos tienen independencia lineal. ¿Por qué? Porque después de escalonar me quedan dos renglones, que son estos. Estos resultados los tendríamos que regresar al espacio de complejos. ¿Y cómo lo haríamos para regresar estos renglones a números complejos? Pues lo haríamos mediante la transformación f, porque sabemos que f y g son inversas. Si yo voy mediante la transformación g al espacio R2, pues puedo volver de R2 mediante la transformación f. Este es el concepto que durante nuestras sesiones presenciales les comenté que es el isomorfismo. Entonces, ¿qué es un isomorfismo? Si yo tengo un espacio vectorial U y otro espacio vectorial V, el isomorfismo va a ser una transformación lineal T que va de U a V y que va a conservar las propiedades de U en el espacio vectorial V. Para que esto pueda suceder, necesito que el isomorfismo tenga dos características. La primera, que sea una transformación lineal inyectiva. La segunda, que sea una transformación lineal suprayectiva. ¿Por qué necesito que sea así? Bueno, primero, si el isomorfismo conserva las propiedades de U en el espacio vectorial V, eso quiere decir que cada elemento de U debe estar relacionado con cada elemento de V. Por lo tanto, debe ser suprayectiva. Ahora, si yo tengo un vector en U y lo transformo mediante el isomorfismo para llegar a V, pues resulta que ese vector V debe ser capaz de transformarse en el vector del dominio original. Eso quiere decir que necesito una transformación que me devuelva a la forma del espacio vectorial original, que en este caso sería t a la menos 1 que va de v a u. Y para asegurar que voy a regresar al vector del que partí, eso quiere decir que necesito que la transformación sea 1 a 1, es decir, que sea inyectiva. Entonces, con estas dos características,
estamos asegurando que existe el isomorfismo y que los dos espacios vectoriales son lo que le llamamos isomorfos. Podemos decir que U es isomorfo a V si existe una transformación lineal T que sea invertible. Entonces, una transformación lineal con inversa es lo que le llamamos el isomorfismo. Bien, ¿qué características cumple la transformación lineal inversa? Bueno, primero, T es inyectiva y además es suprayectiva. Con estas dos características significa que T a la menos 1 existe. La siguiente, la inversa, pues es lineal. Si yo quiero calcular la inversa de T con posición S, pues esto es lo mismo que calcular S inversa con posición T inversa. Si yo multiplico una transformación lineal por un escalar y le calculo su inversa, esto es lo mismo que calcular la inversa y el escalar sale dividiendo, considerando que este escalar tendría que ser diferente de 0. Si calculamos la inversa de la inversa, entonces estamos calculando la transformación lineal original. Y una propiedad que nos puede ayudar a calcular las reglas de correspondencia de la inversa. Si yo tengo la matriz asociada a la transformación T y la invierto, entonces vamos a tener la matriz asociada a la inversa. Y pues sucede exactamente lo mismo que con la matriz de transición. Cuando invierto la matriz asociada, pues entonces también estoy invirtiendo el orden en el que hago las combinaciones lineales con la base. Entonces, la transformación lineal inversa nos va a ayudar en muchas cuestiones. Por ejemplo, el siguiente tema que vamos a ver es efectos geométricos de las transformaciones. Si yo tomo una transformación lineal para calcular un efecto geométrico sobre algún vector de R2, por ejemplo, puedo revertir ese efecto mediante la inversa. La transformación inversa también me ayuda a, si ustedes recuerdan el ejemplo que vimos de matriz de transición de la aplicación en el cambio de color en el sistema Joule, pues resulta que precisamente la transformación lineal inversa es la que me ayuda a pasar de RGB a Joule y de Joule a RGB. Como pueden darse cuenta en este momento, el álgebra de transformaciones está formalizando los conceptos que ya conocemos del álgebra matricial. Sumamos matrices del mismo orden porque tenemos que sumar transformaciones lineales con mismo dominio y mismo codominio. La multiplicación de un escalar por una transformación lineal es posible porque el escalar puede multiplicar a una matriz. Si yo multiplico dos matrices, deben ser conformables, de la misma forma que la composición de transformaciones es conformable en el dominio y codominio de las transformaciones que intervienen en la operación. Y ahora estamos conociendo que la transformación lineal invertible me designa lo que es la inversión de matrices. Esto quiere decir que si una transformación lineal tiene inversa, el determinante de su matriz asociada es diferente de 0. De tal manera que solamente podemos tener transformaciones inversas en espacios vectoriales, dominio y codominio que tengan la misma dimensión para que nos quede una matriz asociada cuadrada. Veamos este ejemplo en el cual requerimos encontrar la regla de correspondencia de la inversa de T. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar la inversa mediante la matriz asociada a esta transformación T. Vamos a intentar invertirla
de tal manera que si logramos invertirla exitosamente, pues podemos encontrar la regla de correspondencia. Bueno, una cuestión importante. Aquí en la regla de correspondencia de T nos dice que esta transformación va de polinomios a matrices. Eso quiere decir que en la inversa vamos a ir de matrices a polinomios. ¿Para qué? Pues para que podamos tener coherencia respecto a la inversión de la transformación. Bien, entonces para encontrar la matriz asociada necesitamos primero la regla de correspondencia, que es T de AX más B es igual a la matriz 4A menos 3B, 0, A menos 2B, 4A menos 3B. Esa es la matriz que vamos a trabajar. Entonces necesitamos una base del dominio. En este caso el dominio son los polinomios, pues vamos a utilizar una base sencilla, la base que tiene a los polinomios x y 1, y entonces vamos a obtener sus imágenes. Primero, la imagen de x bajo esta transformación a, pues resulta que el coeficiente a vale 1 y el coeficiente b vale 0. Al sustituir en la regla de correspondencia, tendríamos 4, 1, 0, 4. Si tomamos en cuenta la transformación de 1, entonces la imagen de 1 bajo t, en este caso a valdría 0 y b valdría 1. Nos quedaría menos 3, 0, menos 2, menos 3. Bien, pues ya tenemos las dos imágenes que necesitamos. Bien, ya una vez que tenemos las imágenes de la base del dominio, necesitamos definir nuestra base en el codominio. Pues vamos a decir que la base en el codominio, le voy a poner en este caso C, van a ser las matrices del espacio vectorial que estamos trabajando. En este caso sería 1, 0, 0, 1. Y la otra matriz va a ser 0, 1, 0, 0. Bien, con esto podemos darnos cuenta que los dos espacios vectoriales, tanto el dominio de polinomios como el codominio de matrices, tienen la misma dimensión. Es importante que veamos la dimensión de los espacios dominio y codominio. Si son iguales, podemos tratar de encontrar la transformación inversa. Si son diferentes, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque la matriz asociada no va a ser cuadrada y al no ser cuadrada no va a tener inversa y por lo tanto la transformación inversa no existe. Entonces, una vez que ya tenemos definida la base del codominio, ya sabemos que sí puede existir la transformación inversa. Vamos a hacer las combinaciones lineales para obtener la matriz asociada. Entonces, la primera imagen era 4, 1, 0, 4. Las hacemos combinación lineal de la base C. Y la otra imagen era menos 3, menos 2, 0, menos 3. Y entonces aquí también le hacemos combinación lineal de esta base. Bien. Los escalares directamente vamos a encontrar que alfa 1 es 4, alfa 2 es 1, beta 1 es menos 3 y beta 2 es menos 2. Pueden armar la combinación lineal, encontrar el sistema de ecuaciones y darse cuenta que los valores prácticamente están despejados. Bien, la matriz asociada que estamos buscando, que va de la base B a la base C y que está asociada a T, es 4, 1 como primera columna y menos 3, menos 2 como segunda columna.
Si calculamos el determinante de esta matriz, entonces el determinante de la matriz asociada es 4 por menos 2 menos 8, menos 3, menos 5. Como es diferente de 0, quiere decir que esta transformación lineal representada por esta matriz asociada es invertible. Si invertimos esta matriz, entonces vamos a encontrar la matriz de la inversa. Entonces, invierto la matriz asociada a T. Sería 1 entre el determinante por la matriz adjunta, que sería intercambiar los elementos de la diagonal principal y cambiar de signo los demás elementos. Bien, lo que voy a hacer aquí directamente es asociar este signo, multiplicar este signo por todos los elementos de la matriz. Este es más, menos, menos. Y listo. Ya tenemos entonces la matriz asociada a la inversa. Bien, ya tenemos la matriz asociada a la inversa, la cual es la matriz que va de C a B asociada a la inversa. Es 1/5 de la matriz 2 menos 3, 1 menos 4. Para encontrar la regla de correspondencia, lo que vamos a hacer es un vector genérico del codominio de la transformación original, que sería mn0m. Lo hacemos combinación lineal de la base que estamos trabajando, que es esta matriz más alfa 2 por esta matriz. Pueden darse cuenta que el valor de alfa 1 es m y el valor de alfa 2 es n. Entonces, este vector de coordenadas lo voy a multiplicar por la matriz asociada, que sería esta por el vector mn. Hago el producto, 1/5, y al multiplicar la matriz por el vector de coordenadas, 2m menos 3n y m menos 4n. Ya tengo el vector de coordenadas de la transformación lineal inversa. Solamente haremos combinación lineal con la base b y entonces encontraremos la regla de correspondencia de la transformación inversa. Entonces, quedamos que el vector de coordenadas de la transformación lineal inversa es 2m menos 3n y m menos 4n. Entonces, con este vamos a hacer combinación lineal con la base b que teníamos en el dominio, que es x y 1. De tal forma que la inversa de la matriz mn0m es 1/5 de 2x menos 3 por el polinomio en x. Recordemos que esta coordenada está asociada al primer vector y la segunda coordenada está asociada al segundo vector. Más 1/5 de m menos 4n por 1. Y esta es la regla de correspondencia de la transformación inversa. Le vamos a hacer una prueba. Si tomo la imagen de la matriz 4, 1, 0, 4, ¿qué es lo que nos va a devolver? Bueno, voy a dejar aquí el quinto y nada más voy a corregir aquí un pequeño error. Este no es x, este es m. Bien, ahora sí, ya está listo. Para esta matriz 4, 1, 0, 4, m vale 4 y n vale 1.
Entonces nos quedaría 2 por 4, 8, menos 3, 5 en X. Y para la segunda componente nos quedaría 4 menos 4 por 1, que sería 0. Entonces el resultado pues es el vector X, que es efectivamente el vector del que partimos en el espacio de polinomios. Como pueden darse cuenta, pues efectivamente esta es nuestra transformación lineal inversa, esa es su regla de correspondencia, que pudimos obtener a partir de la composición de transformaciones y la matriz asociada a la transformación. Nada más hay que recordar, esta transformación lineal ustedes pueden calcularle su núcleo, verificar que solamente contiene el vector nulo, lo cual hace a esta transformación inyectiva, y cuando ustedes transforman una base del dominio, pues acabamos de ver que nos devuelve una base del codominio, por lo tanto también es una transformación lineal suprayectiva. Entonces, con la inversa de una transformación lineal, cerramos lo que sería el subtema de álgebra de transformaciones.